4. Aquella noche, mientras Bruce y Mel subía pesadamente la destartalada escalera de madera que conducía al apartamento de Chris Plout en el deprimente sector mexicano de Tijuana, una voz femenina dijo desde la oscuridad a sus espaldas. Hola, Bruce. Parece como si toda la CPTT en pleno estuviera aquí esta noche. Simon Hild ha venido también. La mujer se reunió con él en lo alto de las escaleras. Era la sexy Catherine Suexcent, con su afilada lengua. Se la había encontrado un cierto número de veces antes en las reuniones organizadas por Plout, de modo que no le sorprendió verla ahora. La señora Suexcent llevaba una versión ligeramente modificada del vestido que solía llevar en el trabajo. Eso tampoco le sorprendió. Para la misteriosa asamblea de aquella noche, Katy había venido desnuda de cintura para arriba, excepto por supuesto los pezones. Estos habían sido, no pintados en el sentido estricto del término, sino más bien recubiertos con una materia viva, sintiente, una forma de vida marciana, de modo que cada uno poseía una conciencia. De este modo, cada pezón respondía alerta a todo lo que ocurría a su alrededor. El efecto que produjo sobre Imel fue inmenso. Detrás de Katy Suexcent subía Simon Hild. A la escasa luz, su rostro sensiblero, rollizo y no educado mostraba una expresión vacua. Era una persona de la que Imel hubiera pasado perfectamente. Por desgracia, le recordaba demasiado a un mal simulacro de sí mismo. Y para él no había nada más insoportable que eso. La cuarta persona reunida allí en la habitación de techo bajo, sin calefacción, del atestado apartamento con olor a comida rancia de Chris Plout, era un individuo que Imel reconoció de inmediato, reconoció y se quedó mirando, porque era un hombre al que conocía de haber visto sus fotos en la parte de atrás de las sobrecubiertas de los libros. Pálido, con gafas, cuidadosamente peinado, vistiendo un caro y distinguido traje de tela importada de Io y con el aspecto de estar un tanto incómodo, tenía de pie ante él a la autoridad taoísta de San Francisco, Mark Hastings, un hombre delgado pero extremadamente atractivo, mediados los 40 y, como Imel sabía perfectamente, muy bien considerado por sus libros sobre el tema del misticismo oriental. ¿Por qué estaba Hastings allí? Obviamente para probar la JJ 180. Hastings tenía reputación de ensayar al menos una experiencia con toda nueva droga alucinógena que aparecía, legal o no. Para Hastings, aquello estaba relacionado con la religión. Pero por todo lo que Imel sabía, Mark Hastings nunca se había dejado ver allí en Tijuana en el apartamento de Chris Plout. ¿Qué indicaba esto respecto a la JJ 180? Meditó sobre ello mientras se retiraba a un rincón, observando lo que ocurría a su alrededor. Hastings estaba ocupado examinando la biblioteca de Plout sobre drogas y religión. No parecía interesado en los demás presentes, casi como si sintiera desdén hacia su misma existencia. Simon Hild, como de costumbre, se había acurrucado en el suelo, sobre un almohadón, y había prendido un retorcido y amarronado cigarrillo de marihuana. Lanzaba vacuas bocanadas, aguardando la aparición de Chris. Y Katy Suexcent, estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, masajeándose pensativamente las pantorrillas, como si estuviera preparándose para volar, situando su esbelto y musculoso cuerpo en estado de alerta. Acuciándolo, decidió, con deliberados esfuerzos casi de yoga. Aquella demostración física lo alteró. Apartó la mirada. No estaba en sintonía con el énfasis espiritual del acontecimiento. Pero nadie podía decirle nada a la señora Suexcent. Era casi autista. Luego Chris Plout, con una bata roja y descalzo, entró procedente de la cocina. Escrutó la habitación a través de sus gafas oscuras para ver si ya era hora de empezar. Marm, dijo, Katy, Bruce, Simon, y yo, Christian. Estamos los 5. Una aventura hacia lo inexplorado a través de una nueva sustancia que acaba de llegar de Tampico a bordo de un barco platanero. Aquí la tengo. Extendió su palma abierta. En ella estaban las 5 cápsulas. Una para cada uno de nosotros, Imel, Bruce, Simon, Marmy y yo, Christian. Nuestro primer viaje mental juntos. Regresaremos todos. Y seremos trasladados, como dice Bottom. Imel pensó. Como Peter 15 le dice a Bottom, en realidad. En voz alta dijo. Bottom, has sido trasladado. Querrá decir traducido, murmuró alguien. ¿Perdón? Dijo Chris Plout, frunciendo el ceño. Estoy citando, explicó Imel. Oh, vamos, Chris, dijo malhumoradamente Katy Suexcent. Vayamos al asunto y empecemos. Arrebató, con éxito, una de las cápsulas de la palma de Chis. Yo ya tengo la mía, dijo. Ahí va. Y sin agua. Me pregunto, ¿es lo mismo sin agua? Dijo, suavemente Mark Hastings, con su acento casi inglés.
Sin mover ni un músculo de sus ojos, consiguió examinar detenidamente a la mujer de la cabeza a los pies. Su cuerpo reflejó una severa censura. Y Mel se sintió ultrajado. La finalidad de todo aquel asunto, ¿no era elevarles a todos por encima de la carne? Es lo mismo, le informó Katy. Todo es lo mismo, cuando penetras a través de la realidad absoluta. Todo es una enorme imprecisión. Tragó, tosió. La cápsula había desaparecido. Y Mel tendió la mano y tomó la suya. Los demás le imitaron. Si la policía de la mole nos sorprende, dijo Simón, a nadie en particular, nos veremos todos en el ejército, sirviendo en primera línea del frente. O trabajando en un campo de trabajo en Lilistar, añadió Mel. Todos estaban tensos, aguardando a que la droga hiciera efecto. Siempre ocurría así, esos cortos segundos antes del despegue. Por el buen viejo Frenexi, tal como es traducido al inglés. Bottom, tú eres traducido como Frenexi. Rió nerviosamente. Catherine Suexcent le miró con ojos intensamente fijos. Señorita, dijo Mark Hastings a la mujer, con voz imperturbada. Me pregunto si no nos hemos conocido antes. Me parece usted familiar. ¿Pasa usted mucho tiempo en el área de la bahía? Tengo un estudio y una casa diseñada por un arquitecto en las colinas de West Marine, cerca del océano, allí celebramos a menudo seminarios. La gente viene y va libremente. Pero yo la recuerdo. Oh, sí. Mi condenado esposo, nunca me dejaría, dijo Catherine Suexcent. Gano lo suficiente para mí misma, soy más que independiente a nivel económico, y, sin embargo, tengo que soportar los chillidos y espantosos ruidos que hace siempre que intento algo original por mí misma. Trato con antigüedades, añadió, pero las cosas viejas terminan por aburrir. Me encantaría. Mark Hastings interrumpió, dirigiéndose a Dries Plout. ¿De dónde proviene esta JJ 180, Plout? Dijo usted Alemania, creo. Pero vea, tengo un cierto número de contactos en institutos farmacéuticos, tanto públicos como privados, en Alemania, y ninguno de ellos me ha mencionado nunca nada llamado JJ 180. Sonrió, pero era una sonrisa astuta, que exigía una respuesta. Dries se encogió de hombros. Eso es lo que me dijeron cuando me la pasaron, Hastings. Tómelo o déjelo. No estaba preocupado. Sabía, como a todos los demás, que bajo aquellas circunstancias no podía exigírsele ningún certificado de origen. Entonces no se trata realmente de Alemania, dijo Hastings, con un leve asentimiento. Entiendo. Es posible que esta JJ 180, o fluedadrina como la llaman también proceda completamente de fuera de la Tierra. Tras una pausa, Dries dijo. No lo sé, Hastings. No lo sé. Dirigiéndose a todos, Hastings dijo, con su educada y severa voz. Han habido casos de drogas no terrestres ilegales antes. Ninguna de ellas de mucha importancia. Principalmente derivadas de la flora marciana, y ocasionalmente de los líquenes ganimedianos. Supongo que ustedes habrán oído hablar de ellos. Todos parecen informados sobre el tema, como debería ser. O al menos, su sonrisa se hizo más amplia, pero sus ojos, tras sus gafas sin montura, eran fríos como los de un pez. Al menos parecen satisfechos respecto al pedigrí de esta JJ 180 por la que han pagado a este hombre $50 estadounidenses. Estoy satisfecho, dijo Simón Hilda a su estúpida manera. De todos modos, ya es demasiado tarde. Le hemos pagado a Dries, y todos hemos tomado las cápsulas. Cierto, admitió razonablemente Hastings. Se sentó en uno de los desvencijados sillones de Dries. ¿Alguien nota ya algún cambio? Por favor, díganlo apenas lo observen. Miró a Catherine Suexcent. Sus pezones parecen como si me estuvieran mirando, ¿o es solo mi imaginación? En cualquier caso, me hacen sentir decididamente incómodo. De hecho, dijo Dries Plout con voz tensa, creo que yo siento algo, Hastings. Se pasó la lengua por los labios, intentando humedecerlos. Disculpe. Yo, para ser franco, estoy solo aquí. Ninguno de ustedes está conmigo. Mark Hastings lo estudió. Sí, prosiguió Dries. Estoy solo en mi apartamento. Ninguno de ustedes existe siquiera. Pero los libros y los muebles, todo lo demás, sí existe. Entonces, ¿con quién estoy hablando? ¿Alguien me responde? Miró a su alrededor, y resultaba evidente que no podía ver a ninguno de ellos. Su mirada pasó de largo sobre todos. Mis pezones no le miran ni a usted ni a nadie, dijo Katy Suexcent a Hastings. No puedo oírles, dijo Dries, presa de un repentino pánico. Respondan. Estamos aquí, dijo Simón Hild, y soltó una risita. Por favor, dijo Dries, y ahora su voz era suplicante.
Digan algo. No hay más que sombras. No hay vida. Solo veo cosas muertas. Y esto apenas está empezando, tengo miedo de lo que va a pasar a continuación. De lo que ya está pasando. Marmastinks apoyó una mano en el hombro de Chris Plout. La mano pasó a través de Plout. Bien, creo que los $50 han valido la pena, dijo Katie su excente en voz muy baja, desprovista de ironía. Se dirigió hacia Chris, acercándosele más y más. No lo intente, dijo Hastings con tono suave. Lo haré, dijo ella. Y caminó a través de Chris Plout. Pero no reapareció al otro lado. Se había desvanecido. Solo quedaba Plout, suplicando aún que alguien le contestara, agitando las manos en el aire en busca de compañeros que ya no podía percibir. Aislamiento, pensó para sí mismo Bruce y Mel. Cada uno de nosotros se ha visto desgajado de todos los demás. Terrible. Pero, no durará mucho. ¿No durará? Por el momento no lo sabía. Y, para él, nada había empezado todavía. Esas molestias, murmuró el secretario general de las Naciones Unidas Gino Molinari, tendido de espaldas en el amplio diván rojo de fabricación artesana en la sala de estar del apartamento de Virgil Ackerman en Wash, 35, se hacen generalmente más intensas por la noche. Había cerrado los ojos. Su ancho y carnoso rostro colgaba flácido, las cerdosas mejillas se agitaban mientras hablaba. Me han examinado. El doctor Teagarden es mi médico de cabecera principal. Me han hecho infinitas pruebas, con una atención particular hacia las enfermedades malignas. El hombre está hablando como un papagayo, pensó Eric. Esta no es su forma natural de hablar. Su preocupación ha arraigado en su mente. Ha pasado por este ritual 1.000.000 de veces, con multitud de médicos. Y, sigue sufriendo. No hay ninguna enfermedad maligna, prosiguió Molinari. Eso parece haber quedado establecido definitivamente. Eric se dio cuenta de pronto de que sus palabras constituían una sátira de la pomposa dicción médica. La Mole sentía una inmensa hostilidad hacia los médicos, puesto que habían fracasado en ayudarle. Generalmente, el diagnóstico es gastritis aguda. O espasmos en la válvula del píloro. O incluso un histérico revivir de los dolores de parto que mi esposa experimentó hace 3 años. Terminó, casi para sí mismo. Poco antes de morir. ¿Qué me dice de su dieta? Preguntó Eric. La Mole abrió cansadamente los ojos. Mi dieta. No como, doctor. Absolutamente nada. Me sostiene el aire. ¿No ha leído usted eso en los homeoperiódicos? No necesito comida como todos ustedes, simples schulps. Yo soy diferente. Su tono era urgentemente, agudamente amargo. ¿Y eso interfiere con sus deberes? Preguntó Eric. La Mole le miró de forma escrutadora. ¿Cree usted que es algo psicosomático, esa pseudociencia pasada de moda que intentaba hacer a la gente moralmente responsable de sus dolencias? Escupió, furioso. Su rostro se crispó, y su piel ya no era flácida, estaba tensa, como hinchada por dentro. ¿Para poder escapar así de mis responsabilidades? Escuche, doctor. Sigo teniendo mis responsabilidades y el dolor. ¿Puede llamarse a eso una compensación neuropsicológica secundaria? No, admitió Eric. Pero, de todos modos, no estoy calificado para la medicina psicosomática. Tendría que acudir usted a... Los he visto a todos, dijo la Mole. De pronto se puso en pie, se tambaleó ligeramente, miró a Eric. Dígale a Virgil que vuelva aquí. No sirve de nada que malgaste usted su tiempo interrogándome. Y de todos modos, no quiero ser interrogado. No quiero saber nada de ello. Se dirigió con paso incierto hacia la puerta, tirando hacia arriba de sus colgantes pantalones caqui mientras lo hacía. Secretario, dijo Eric, supongo que sabe usted que puede hacer que le extirpen el estómago. En cualquier momento. Y que implanten en su lugar un Orctif. La operación es sencilla y casi siempre da resultado. Sin examinar más a fondo su caso no debería decirle esto, pero es probable que usted tenga que hacerse reemplazar el estómago uno de esos días. Con riesgo o sin riesgo. Estaba seguro de que Molinari sobreviviría. El miedo del hombre era palpablemente fóbico. No, dijo Molinari en voz muy baja. No lo haré. La elección es mía. Prefiero morir. Eric le miró fijamente. Por supuesto, dijo Molinari. Aunque sea el secretario general de las Naciones Unidas. ¿No se le ha ocurrido pensar que puedo desear morir, que estos dolores, el desarrollo de esta enfermedad física o psicosomática, puede ser para mí una forma de salirme de todo esto? No quiero seguir. Quizá. ¿Quién sabe? ¿Qué le importa, además, a nadie? Pero al infierno con ello. Abrió bruscamente la puerta. Virgil.
Tronó con una voz sorprendentemente viril. Por el amor de Dios, entre y empecemos la fiesta. ¿Sabía usted que se supone que esto era una fiesta? A Eric, por encima del hombro. Apuesto a que el viejo le dijo que se trataba de una conferencia seria para resolver los problemas militares, políticos y económicos de la Tierra. En media hora. Sonrió, mostrando sus grandes y blancos dientes. Francamente, dijo Eric, me alegra oír que se trata de una fiesta. La sesión con Molinari había sido tan difícil para él como lo había sido para el secretario. Y, sin embargo, tenía la intuición de que Virgil Ackerman no iba a dejar que la cosa terminara ahí. Virgil deseaba que se hiciera algo por la mole. Deseaba ver que los problemas del hombre terminaran, por una buena y práctica razón. El derrumbamiento de Gino Molinari significaría el fin del control de Virgil sobre la CPTT. El manejo directo de los recursos económicos de la Tierra era sin duda el objetivo prioritario de los representantes de Frenexy. Probablemente tenían establecida ya su agenda con todo detalle. Virgil Ackerman era un avezado hombre de negocios. ¿Cuánto le paga el viejo carcamal? Preguntó de pronto Molinari. Muy bien, dijo Eric, cogido por sorpresa. Molinari le miró fijamente, dijo. Me habló mucho de usted. Antes de esta reunión. Me hizo un panegírico de lo bueno que es. De que gracias a usted él aún sigue vivo mucho tiempo después de que le hubiera correspondido morir, y todo eso. Ambos sonrieron. ¿Qué quiere usted beber, doctor? A mí me gusta todo. Y me gustan las costillas asadas, y la comida mexicana, y las chuletas de cerdo, y las gambas a la plancha untadas con salsa de rábanos y mostaza. Trato bien mi estómago. Bourbon, dijo Eric. Un hombre entró en la habitación, miró a Eric. Tenía una expresión gris y hosca, y Eric se dio cuenta de que era uno de los hombres del servicio secreto de la mole. Este es Toro Johansson, explicó la mole a Eric. Él me mantiene vivo. Es mi doctor Eric Esuexcent. Pero lo hace con su pistola. Muéstrale al doc tu pistola, Tom. Muéstrale cómo puedes acertarle a cualquiera, en el momento que desees, a la distancia que desees. Aciértale a Virgil cuando cruce la puerta, directamente en su deteriorado corazón. Luego el doc podrá meterle un flamante corazón nuevo en su lugar. ¿Cuánto tiempo toma la operación, doc? ¿10, 15 minutos? La mole lanzó una estrepitosa carcajada. Luego hizo una seña perentoria a Johansson. Cierra la puerta. El guardaespaldas hizo lo indicado. La mole miró cara a cara a Eric Esuexcent. Escuche, doctor. Esto es lo que quiero preguntarle. Supongamos que me somete usted a operación Trasplorg, retirando mi viejo estómago y poniendo otro completamente nuevo, y algo va mal. No dolerá, ¿verdad? Porque yo estaré anestesiado. ¿Puede hacer eso? Escrutó el rostro de Eric. ¿Me comprende, verdad? Sé que sí. Tras ellos, junto a la puerta cerrada, el guardaespaldas permanecía de pie impasible, manteniendo fuera a todos los demás, impidiendo que pudieran oír. Aquello era solo para Eric. Una confidencia total. ¿Por qué? Preguntó Eric al cabo de un tiempo. ¿Por qué no usar simplemente la infalible pistola de Johansson? Si es eso lo que usted quiere. En realidad no sé por qué, dijo la mole. No hay ninguna razón en particular. La muerte de mi esposa, quizá. Llámelo las responsabilidades que pesan sobre mí, y que no consigo asumir como debería, al menos según muchos. Yo no estoy de acuerdo. Creo que lo hago bien. Pero ellos no comprenden todos los factores de la situación. Y, finalmente, admitió. Y estoy cansado. Bien, puede hacerse, murmuró Eric, pensativo. ¿Y usted podría hacerlo? Los ojos del hombre llamearon, ardientes y fijos en él. Evaluándole con el transcurso de cada segundo. Sí, podría hacerlo. Él, personalmente, mantenía un punto de vista algo anticuado respecto al suicidio. Pese a su código, la infraestructura ética de la medicina, creía, y eso se basaba en algunas experiencias muy reales de su propia vida, que si un hombre deseaba morir tenía derecho a hacerlo. No poseía ninguna racionalización elaborada para justificar esta creencia. Ni siquiera había intentado construir una. La proposición, para él, parecía evidente en sí misma. No había ningún cuerpo de pruebas que demostrara que la vida fuera en sí misma una panacea. Quizá lo fuera para algunas personas. Evidentemente, no lo era para muchas otras. Para Gino Molinari era una pesadilla. El hombre estaba enfermo, se sentía culpable, abrumado por una enorme y realmente desesperada tarea. Ni siquiera tenía la confianza de su propia gente, la población de la Tierra, y no gozaba del respeto o la confianza o la admiración de la gente de Lilistar.
Y luego, por encima y más allá de todo eso, estaban las consideraciones personales, los acontecimientos de su propia vida, empezando con la repentina e inesperada muerte de su esposa y terminando con los trastornos de su estómago. Y, además, se dio dienta Eric con una repentina comprensión, debían existir muchas más cosas. Factores conocidos solamente por la mole. Factores decisivos que no tenía intención de revelar. ¿Haría usted algo así? Preguntó Molinari. Tras una larga pausa, Eric dijo. Sí, lo haría. Sería un acuerdo entre nosotros dos. Usted pídalo, y yo lo haré, y todo terminará ahí. Será un asunto privado. Sí, asintió la mole, y en su rostro se reflejó el alivio. Pareció relajarse un tanto, experimentar una cierta paz. Ahora puedo ver por qué Virgil le recomendó. Yo mismo estuve a punto de hacerlo conmigo, dijo Eric. No hace mucho. La mole volvió bruscamente la cabeza, miró a Eric y su ex tan intensamente que pareció como si penetrara en su yo físico y sondeara lo que había en la parte más profunda y silenciosa de él. ¿De veras? Dijo al cabo de un momento. Sí, asintió. Así que puedo entender, pensó para sí mismo, puedo simpatizar con usted incluso sin conocer las razones exactas. Pero yo, dijo la mole, quiero saber las razones. Fue algo tan próximo a la lectura telepática de su mente que Eric se sintió asombrado. Fue incapaz de apartar la vista de aquellos penetrantes ojos y se dio cuenta, entonces, de que no había ningún talento parapsicológico en la mole. Había sido algo más rápido y más fuerte que eso. La mole tendió su mano. En un reflejo, Eric la aceptó. Y, cuando hubiera debido soltarla, descubrió que la presión del otro seguía. La mole no le liberó, sino que aumentó la presión, hasta que el dolor ascendió por el brazo de Eric. La mole estaba intentando verle mejor, intentando, como había hecho Phyllis Ackerman no hacía mucho, descubrir todo lo que pudiera sobre él. Pero de la mente de la mole no brotó ninguna teoría insustancial. La mole insistía en la verdad, y articulada por el propio Eric y su ex-cent. Tenía que decirle a la mole lo que había ocurrido. No había otra elección. De hecho, en su caso había sido un asunto de escasa importancia. Algo que si lo contaba, y de hecho nunca había sido tan estúpido como para contárselo a nadie, ni siquiera a su hurgacerebros profesional, hubiera sonado absurdo, le hubiera hecho aparecer, y con toda razón, como un idiota. O, peor aún, como un desquiciado. Había sido un incidente entre él y su esposa, dijo la mole, mirándole fijamente, sin apartar ni un instante sus ojos de él. Y siguió aferrando su mano. Sí, asintió Eric. Con referencia a mis cintas Ampex, del gran actor de mediados del siglo XX Jonathan Winters. El pretexto para su primera invitación a Katy Lindgren había sido precisamente su fabulosa colección. Ella había expresado su deseo de verla, de dejarse caer algún día por su apartamento, si era invitada, para ver algunas escenas seleccionadas. Y ella leyó algo psicológico en el hecho de que tuviera usted esas cintas, dijo la mole. Algo significativo acerca de usted. Sí, asintió sombríamente Eric. Katy, sentada una noche en su sala de estar, tendida perezosamente como un gato sobre unos almohadones, sus pechos desnudos débilmente verdes a causa de la luz que emanaba del ligero barniz que les habla aplicado, a la última moda, contemplando fijamente la pantalla y, por supuesto, riendo, ¿quién podría no hacerlo? Había dicho. ¿Sabes? Lo mejor que tenía Winters era su talento para interpretar los papeles más diversos. Y, una vez en un papel, se sumergía en él hasta lo más profundo. Parecía como si creyera en su realidad. ¿Es eso malo? Había preguntado Eric. No. Pero me dice por qué tú gravitas hacia Winters. Katy había hecho girar entre sus dedos el helado vaso de su bebida, y sus pestañas habían descendido pensativamente. Es esa cualidad residual en él que nunca acababa de quedar sumergida por su papel. Quiere decir que te resistes a la vida, al papel que interpretas en ella, siendo un cirujano trasplorg, supongo. Alguna parte infantil, inconsciente, en ti, no quiere integrarse en la sociedad humana. Bien, ¿es eso malo? Había intentado preguntar burlonamente, deseando, incluso entonces, volver aquella difícil conversación pseudopsiquiátrica hacia áreas más agradables, áreas claramente definidas en su mente, mientras contemplaba sus puros, desnudos, pálidos pechos verdes parpadeando con su propia luminosidad. Es engañoso, había dicho Katy. Entonces, oyendo aquello, algo dentro de él había gruñido, y algo dentro de él gruñó ahora. La mole pareció oírlo, tomar nota. Estás engañando a la gente, había dicho Katy. A mí, por ejemplo. En aquel punto, afortunadamente, ella había cambiado de tema.
Se había sentido agradecido por ello. Y sin embargo, ¿por qué le preocupaba tanto? Más tarde, cuando ya se habían casado, Katy le había pedido seriamente que guardara su colección de cintas en su estudio y no fuera, en la porción compartida del apartamento. La colección, le había dicho, hacía que se sintiera vagamente vejada. Pero no sabía por qué, o al menos no lo había dicho. Y cuando por las noches él sentía la antigua ansia de visionar una escena o una cinta, Katy se quejaba. ¿Por qué? Preguntó la mole. No lo sabía. No lo había sabido entonces, y seguía sin comprenderlo ahora. Pero había sido un aviso ominoso. Había visto su aversión, aunque se le escapara su importancia, y su incapacidad de captar el significado de lo que estaba ocurriendo en su vida matrimonial le hacía sentir profundamente intranquilo. Mientras tanto, a través de la intercesión de Katy, había sido contratado por Virgil Ackerman. Su esposa había hecho posible que su vida diera un notable salto en la jerarquía económica y social. Y, por supuesto, sentía gratitud hacia ella. ¿Cómo no? Su ambición básica se había visto cumplida. Los medios a través de los que se había visto cumplida no le sorprendían como algo abrumadoramente importante. Muchas esposas ayudaban a sus maridos a trepar por los altos peldaños de sus carreras. Y viceversa. Y sin embargo, aquello inquietaba a Katy, pese a que había sido idea suya. ¿Ella le proporcionó su trabajo aquí? Preguntó la mole, frunciendo el ceño. ¿Y después de eso se puso contra usted por ello? Creo que empiezo a ver muy claramente el cuadro. Se dio unos golpecitos en uno de sus dientes delanteros, el ceño fruncido, el rostro hosco. Una noche, en la cama, se detuvo, sintiendo dificultad en seguir hablando. Aquello había sido algo demasiado íntimo. Y terriblemente demasiado desagradable. Quiero saber el resto, dijo la mole. Eric se encogió de hombros. Bien, dijo algo acerca de estar cansada de la hipocresía en la que estamos viviendo. La hipocresía, por supuesto, se refería a mi trabajo. Tendidos en la cama, desnudos, el suave pelo de ella enroscado en torno a sus hombros, por aquellos días lo llevaba muy largo, Katy había dicho. Te casaste conmigo para conseguir tu trabajo. No te esfuerzas en conseguir por ti mismo lo que deseas. Un hombre debería abrirse su propio camino. Sus ojos se habían llenado de lágrimas, y había hundido el rostro en la almohada para llorar, o al menos para fingirlo. ¿Esforzarme? Había dicho él, desconcertado. La mole interrumpió. Elevarse por encima de los demás. Conseguir un trabajo mejor. Eso es lo que quieren dar a entender cuando dicen esto. Pero a mí me gusta mi trabajo, había respondido él. Así que te conformas, había dicho Katy, con voz sorda y amargada, con parecer tener éxito. Cuando realmente no es así. Y luego, con voz desdeñosa, había añadido. Y en la cama eres horrible. Él se había puesto en pie y se había dirigido a la sala de estar de su apartamento, y se había sentado a solas allí durante un rato, y luego, instintivamente, había ido a su estudio y había puesto una de sus más atesoradas cintas de Johnny Winters en el proyector. Durante un rato había permanecido miserablemente sentado en el estudio, contemplando a Johnny ponerse un sombrero después de otro y convertirse en una persona distinta debajo de cada uno de ellos. Y entonces, Katy había aparecido en la puerta, esbelta y desnuda, con el rostro contorsionado. ¿La has encontrado ya? ¿Encontrado qué? Había desconectado el proyector. La cinta que destruí, había dicho ella. Se la había quedado mirando, incapaz de comprender lo que acababa de decir. Hace unos días, su tono, desafiante, le había golpeado como un puño. Estaba sola aquí en el apartamento. Me sentía deprimida, tú estabas atareado implantándole no sé qué a Virgil, y puse una cinta. La puse bien. Seguí todas las instrucciones. Pero algo fue mal. La borré. La mole gruñó sombríamente. Se supone que usted debía decir aquí. No importa. Él lo sabía. Lo había sabido entonces, lo sabía ahora. Pero, con voz estrangulada, había dicho. ¿Qué cinta? No lo recuerdo. Su voz se había alzado, fuera de control. Maldita sea. ¿Qué cinta? Había corrido hacia la estantería donde estaban todas las cintas. Tomado el primer estuche, sacado la cinta de un tirón, metido en el proyector. Lo sabía, había dicho Katy en voz muy baja y débil, mientras le miraba con tembloroso desdén. Sabía que tus cintas significan más para ti de lo que yo pueda significar nunca. Dime qué cinta. Había suplicado él. Por favor. No, ella no se lo dijo, murmuró pensativamente la mole. Ahí residía la base de todo el asunto. Iba a tener que pasarlas usted todas antes de poder descubrir cuál era. Un par de días pasando cintas. Un trabajo terrible.
No, había dicho Katy con una voz baja, amarga, casi frágil. Ahora su rostro reflejaba odio hacia él. Me alegra haberlo hecho. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Voy a destruirlas todas. Él se la había quedado mirando. Torpemente. Te lo mereces, había dicho Katy, por encerrarte en ti mismo y no darme todo tu amor. Aquí es donde perteneces realmente, a este rincón, temblando como un animal presa del pánico. Mírate. Tienes un aspecto despreciable, temblando, a punto de echarte a llorar. Porque alguien estropeó una de tus, increíblemente importantes cintas. Pero, había dicho él, son mi único hobby. El hobby de toda mi vida. Como un niño masturbándose, había dicho Katy. Esas cintas, son irreemplazables. Solo tengo copias de algunas de ellas. La del show de Jack Paar. ¿Y? ¿Sabes algo, Eric? ¿Quieres que te diga por qué te gusta realmente observar a otros hombres en las cintas? La mole gruñó. Su rostro denso, pesado, de mediana edad, se crispó mientras escuchaba. Porque, había dicho Katy, eres un marica. Uf, murmuró la mole, y parpadeó. Eres un homosexual reprimido. Sinceramente, dudo que te des cuenta de ello a un nivel consciente, pero ahí está. Mírame. Mira. Aquí estoy. Una mujer perfectamente atractiva, disponible para ti en cualquier momento que me desees. Y gratis, dijo la mole en una parte, haciendo una mueca. Y, sin embargo, te encierras aquí con estas cintas y no en el dormitorio jodiendo conmigo. Espero, Eric, espero por Dios haber estropeado esa cinta, entonces se había apartado de la puerta. Buenas noches. Y que te diviertas contigo mismo. Su voz, increíblemente, se había vuelto controlada, incluso plácida. Desde su posición agachada junto a la estantería, él había saltado sobre Katy. La había alcanzado mientras ella se alejaba por el pasillo, de espaldas a él, esbelta y blanca y desnuda. La había aferrado, fuertemente, clavando profundamente los dedos en su brazo. La había obligado a dar la vuelta. Parpadeando, sobresaltada, ella le había mirado. Había dicho él, y su voz se había quebrado. Voy a matarte, había empezado a decir. Pero en las no agitadas profundidades de su mente, durmiendo bajo el frenesí de su histeria, una fría y racional fracción de su yo estaba empezando a susurrarle con una helada voz. No lo digas. Porque si lo haces, entonces ella te tendrá. Ella nunca olvidará. Te hará sufrir durante tanto tiempo como vivas. Se trata de una mujer a la que nadie puede herir porque conoce las técnicas. Sabe cómo devolver la herida. Multiplicada por 1000. Sí, esta es su sabiduría, saber cómo hacerlo. Por encima de todas las demás cosas. Suéltame. Sus ojos habían llameado. Él la había soltado. Tras una pausa, mientras se frotaba el brazo, Katy había dicho. Quiero esta colección de cintas fuera de este apartamento mañana por la noche. De otro modo hemos terminado, Eric. De acuerdo, había dicho él, asintiendo con la cabeza. Y luego, había proseguido Katy, te diré todo lo demás que quiero. Quiero que empieces a buscar un trabajo mejor pagado. En otra compañía. Así no tropezaré contigo cada vez que me doy la vuelta. Y luego, veremos. Posiblemente podamos seguir juntos. Sobre unas nuevas bases, más justas para mí. Unas bases que consigan que intentes prestar un poco de atención a mis necesidades, además de a las tuyas. Sorprendentemente, su voz había sonado perfectamente racional y controlada. Notable. ¿Se desembarazó usted de las cintas? Preguntó la mole. Eric asintió. Y pasó los siguientes años dirigiendo sus esfuerzos a controlar su odio hacia su mujer. Eric asintió de nuevo. Y el odio hacia ella, dijo la mole, se convirtió en odio hacia sí mismo. Porque no podía soportar el tenerle miedo a una pequeña mujer. Pero una persona muy poderosa, observe que he dicho persona, no mujer. Esos golpes bajos, murmuró Eric. ¿Cómo borrar mi cinta? El golpe bajo, interrumpió la mole, no fue que ella borrara su cinta. Fue su negativa a decirle cuál era la cinta que había borrado. Y el que dejara tan claro que había gozado con la situación. Si ella se hubiera mostrado apenada, pero una mujer, una persona así, nunca se muestra apenada por nada. Nunca. Guardó silencio durante un rato. Y usted no puede abandonarla. Estamos unidos, dijo Eric. El daño ya está hecho. El dolor mutuamente infligido aquella noche, sin que nadie pudiera intervenir, oír lo que ocurría y acudir en su ayuda. Ayuda, pensó Eric. Ambos necesitamos ayuda.
Porque esto se irá haciendo cada vez peor, nos corroerá más y más hasta que al final, compasivamente, pero eso podía tomar décadas. De modo que Eric podía comprender el anhelo de morir de Ino Molinari. Él, como la mole, podía verlo como una liberación, la única liberación existente en la que podía confiar, o la única que parecía existir, dados los esquemas de ignorancia y hábitos y la estupidez de los participantes. Dada la ecuación atemporal humana. De hecho, sentía que un lazo considerable le unía a Molinari. Uno de nosotros, dijo la mole, perspicaz, sufre de una forma insoportable a nivel íntimo, oculto del público, diminuto y no importante. El otro sufre a la gran manera romana, como un dios agonizante atravesado por una lanza. Extraños. Completamente opuestos. El microcosmos y el macrocosmos. Eric asintió. De todos modos, dijo la mole, soltando la mano de Eric y dándole una palmada en el hombro, estoy haciendo que se sienta usted mal. Disculpe, doctor Sweetcent. Dejemos ese tema. Se volvió hacia su guardaespaldas. Puedes abrir la puerta. Ya hemos terminado. Espere, dijo Eric. Pero entonces se dio cuenta de que no sabía cómo seguir, cómo decirlo. La mole lo hizo por él. ¿Le gustaría pasar a formar parte de mi equipo? Dijo bruscamente Molinari, rompiendo el silencio. Puede arreglarse. Técnicamente, sería usted movilizado. Hizo una pausa y luego añadió. Por supuesto, puede dar por sentado que pasaría a ser mi médico personal. Intentando que sonara casual, Eric dijo. Estoy interesado. Naturalmente, no sería una cosa duradera. Sería solamente un principio. Un modo de iniciar la separación de nosotros dos. Por supuesto, asintió. Muy cierto. Y muy atractivo, cuando lo enfocaba de este modo. Pero la ironía consistía precisamente en que eso era hacia lo que Katy lo había estado empujando durante todos aquellos años. Tendré que hablar de ello con mi esposa, empezó, y luego enrojeció. Y con Virgil también, murmuró. Él tendrá que dar su aprobación. La mole le miró con pensativa severidad y dijo, con una voz lenta y sombría. Hay un inconveniente. No verá mucho a Katy, es cierto. Pero estando conmigo va a ver mucho a hizo una mueca. Nuestros aliados. ¿Cree que va a gustarle verse rodeado de lilistarianos? Puede que empiece a experimentar también algunos espasmos en las tripas en plena noche, y quizá peor, otros desórdenes psicosomáticos, algunos de los cuales no podrá anticipar, pese a su profesión. Las noches ya son bastante malas para mí ahora, dijo Eric. De esta forma puede que tenga alguna compañía. Yo. Dijo Molinari. Yo no soy compañía, Sweetcent, ni para usted ni para nadie. Por la noche es como si me desollaran vivo. Me retiro a las 10 y normalmente me meto en la cama a las 11. Se interrumpió, pensativo. No, la noche no es lo mejor del día para mí. En absoluto. Podía verse claramente en el rostro del hombre.